Bueno, buenas noches, Sergio. Gracias por la entrevista. Disculpa por no usar el barbijo, pero lamentablemente con los lentes y tener que hablar se complica. Así que, bueno, en principio esta ley, la 27551, fue publicada ahora recientemente, el 30 de junio pasado, con lo cual tiene unos días, digamos, de vigencia. Y bueno, donde ya han empezado a haber distintos análisis, distintos, digamos, comentarios al respecto en cuanto a las modificaciones que ha introducido, sobre todo al Código Civil. O sea, es una ley que tiene 4 partes, y si te parece hoy, y a los efectos de la brevedad, podemos charlar específicamente de las cuestiones más sustanciales, de las modificaciones que por ahí van a afectar a los vecinos, digamos, o a los inquilinos de nuestra localidad y las zonas aledañas, para que más o menos tengan una breve noción. Sí. Bueno, en principio, si te parece, una de las primeras modificaciones que hace la ley tiene que ver con una incorporación del domicilio electrónico. O sea, los contratos siempre fijaban un domicilio especial y ahora se establece la posibilidad de incorporar un correo electrónico o domicilio electrónico, lo cual en estos tiempos de COVID va a ser más simple algunas notificaciones o la comunicación entre el propietario, digamos, y el inquilino. No es obligatorio, pero calculo que se va a ir incorporando, digamos, en lo sucesivo y con los nuevos contratos. También modifica y sustituye el 1196 del Código Civil. En ese artículo le establece una serie de prohibiciones, digamos, en cuanto a la exigibilidad al locatario. O sea, el locador no puede, en primer lugar, exigirle más de un mes de adelanto al momento de ingresar a la vivienda, supongamos. No puede exigirle más de un mes de depósito en concepto, digamos, de garantía para ese depósito, que antiguamente y sobre todo en las grandes ciudades se exigían 2 meses o 2 meses de alquiler también. Y no se le puede exigir la firma de algún documento que sea anexo al contrato, como pagaré o algún otro tipo de instrumento. Así que ese artículo es bastante importante y bastante claro, digamos, en cuanto a esas modificaciones específicas. Después, en el 1198, incorpora una modificación en cuanto al plazo, que eso probablemente sea lo que más la gente por ahí haya escuchado, en donde establece que el plazo mínimo de duración para los alquileres, cualquiera sea su destino, se establece en 3 años. Anteriormente era de 2, cuando era con destino a vivienda. Ahora ese plazo, si no hay un plazo mayor, se establece en un plazo mínimo de 3 años. Que eso tiene una cuestión a favor y una cuestión en contra, como para analizarlo así brevemente. La favor es que le da más previsibilidad al locatario, porque tiene un contrato más largo, se evita una renovación, pero también le va a influir en la base económica que tiene que determinar al momento de pagar los gastos y sellado, porque ya no estamos hablando de 24 meses, sino que estamos hablando de 36 meses. O sea que esos son algunos pequeños detalles que se empiezan a debatir, por así decirlo, en cuanto a los pros y los contras del alquiler. Obviamente que ese plazo mínimo tiene algunas excepciones. Las más comunes para nuestra zona serían los alquileres de las casas con muebles que sean con destino a turismo o recreación, o los inmuebles con destino a guarda de cosas. Eso obviamente que no entran dentro de este plazo mínimo de 3 años. Bueno, otra de las modificaciones importantes están establecidas en cuanto a la rescisión del contrato en el 1203 y el 1221, y ahí
podemos distinguir una rescisión, una resolución del contrato desde el punto de vista del locatario, del inquilino, cuando es con causa o sin causa. O sea, si uno por ahí lee el artículo así específicamente, le va a resultar bastante un poco engorroso en cuanto a los plazos, y voy a tratar de hacerlo lo más esquemático posible. Te dice que si hubiera algún impedimento para usar el inmueble que usted alquila para el destino que usted lo alquiló, puede rescindir ese contrato sin esperar ningún plazo y obviamente sin pagar ninguna indemnización. Supongámosle que alquilé una casa y se le cae el cielo raso, no sé, el baño no funciona, etcétera. Eso después en cada caso se tiene que merituar. Esa sería una rescisión, digamos, anticipada, con causa, y donde el inquilino no tiene ningún plazo, digamos, para rescindir el contrato. Ahora bien, ¿qué pasa en el supuesto si el inquilino consigue otro inmueble, se va de la localidad, tiene que rescindir el contrato? Bueno, entonces ahí, siguiendo un poco lo que traía la normativa anterior, y estableciendo, digamos, el pago de la indemnización que debe pagar el inquilino o el locatario, tiene que cumplir una serie de requisitos. ¿Cuál es? Primero, que hayan transcurrido 6 meses de vigencia del contrato de locación, y debe notificar con 1 mes de anticipación al locador para poder rescindir ese contrato. Si esa notificación se hace entre el mes 6 de vigencia y el primer año de vigencia del contrato, paga 1 mes y medio, o sea, el alquiler equivalente a 1 mes y medio como indemnización. Si la opción la ejerce en forma posterior al año, paga 1 solo mes de indemnización. Y ahí hay una incorporación nueva que es lo que, digamos, le da una ventaja al inquilino y lo flexibiliza un poco en esta situación, es que si pasado los 6 meses y notifica al locador de que va a rescindir el contrato, pero con 3 meses de anticipación, ahí no está obligado a pagar ningún tipo de indemnización. O sea que eso es una de las reformas, digamos, dentro de esa normativa que ya venía digamos, de la ley anterior. Sí. Le da esta posibilidad. O sea que los inquilinos van a tener esa chance de si ya tienen planificado mudarse, avisarle, digamos, al propietario, para que el propietario, en este caso, no va a poder ejercer la opción de cobrar. Antiguamente le podía cobrar sí o sí la indemnización. Que acá, digamos, por lo general, habiendo siempre buena fe de las partes, yo siempre digo, si a vos te avisan con anticipación, claro, no conozco muchos casos de que se cobre la indemnización, y si lo cobraban, bueno, corresponde, digamos, ¿no es cierto? O sea, a veces, exactamente, a veces uno perdía un inquilino o un contrato X y después a los 7 meses se iba esa persona. Entonces un poco es, digamos, el espíritu de esa norma es darle tiempo al locador a que busque otro inquilino, y a su vez el inquilino ya sabe si tiene que pagar o no tiene que pagar. Así que eso me parece que es una modificación bastante favorable y favorable para el inquilino. Bueno, y otras de las modificaciones, como para cerrar un poquito lo que es específicamente en materia del Código Civil, es el tema de la prohibición de pagar las expensas extraordinarias, que por lo general lo pagaba siempre digamos, el inquilino. Esto por ahí tiene más aplicación en los edificios, en las grandes ciudades, en donde a veces las expensas extraordinarias, por ejemplo, porque te pintaban una pared exterior del edificio, venían bastante elevadas y bueno, la tenía que pagar el inquilino. Bueno, ahora tiene que hacerse cargo el propietario. De todas maneras, eso los consorcios van a tener que establecer bien qué es expensa extraordinaria y qué es expensa ordinaria, para no tener problemas después en los contratos, ¿no es cierto? Esas modificaciones son las más específicas, y por ahí las que más pueden interesar al común de la gente. Sí, y que tienen directa relación con la modificación del Código Civil.
en el capítulo que sigue de esa ley hay dos incorporaciones que son como complementarias de todo esto que te estoy diciendo, que tienen que ver con las garantías y la actualización de los contratos. Que si te parece, te explico más o menos brevemente. Con el tema de las garantías, como novedad, además de las garantías comunes, que era título de propiedad, incorpora un aval bancario o fiador, pero le da la chance al mismo locatario de que sea su propio garante. En este caso, el locador le puede llegar a exigir que su recibo de haberes, en ese caso, no supere las 10 veces las 10 veces del canon mensual. O sea, si un alquiler es de 10.000 pesos, el propietario, cuando el mismo locatario sea su garante, puede exigirle un recibo hasta 10 veces el valor del alquiler. Si el garante fuera un tercero, ese máximo baja a 5 haberes. Una cuestión bien específica, bien técnica, pero en concreto está esa posibilidad ahora de que el mismo locatario sea su propio garante, por decirlo de una manera. De todas maneras, siempre queda la última palabra a cargo del dueño de la vivienda, si acepta o no acepta la garantía, porque no es vinculante, digamos. O sea, el locatario le va a ofrecer la garantía y el locador va a terminar resolviendo si acepta o no, porque obviamente que hoy con los valores de las propiedades y lo que cuesta mantener una casa y ponerla en alquiler, hay que, evaluar toda esa situación al momento de realizar un contrato, ¿no es cierto? Y la otra modificación que te comentaba era la que tiene que ver con la actualización de los montos de los contratos, que es un tema también no menor hoy en día y en la situación que estamos. Acá hay una aclaración importante que la ley, o sea, el que primero lee te dice que no se pueden actualizar o los ajustes deben ser anuales, pero únicamente son anuales los ajustes de los contratos con destino a vivienda. Todos los demás destinos se pueden ajustar trimestralmente, semestralmente o cuatrimestralmente. Hablemos de salón comercial o depósito. Exactamente. Entonces, los que sean con destino de vivienda, ahí sí el ajuste únicamente puede ser anual. Se va a conformar mediante un índice promedio que lo va a publicar el Banco Central. Y eso va a generar también todo una situación de incertidumbre. Desde mi punto de vista está dentro de los contra de esta modificación, porque tanto el propietario como el inquilino van a tener que ir esperando más o menos mes a mes cómo vaya evolucionando ese índice para llegar así a fin de año y poder actualizar, digamos, el contrato. Ahí vamos a tener situaciones de que los propietarios quieran de antemano decir, si tengo una inflación del X%, cubrirse, con lo cual vamos a arrancar con un contrato elevado tal vez, y que lleguemos a finalizar el año y no sea tan así. Desde mi punto de vista, por eso una actualización semestral a veces... equiparaba más. Claro, te permite ir siguiendo más o menos la inflación, el ajuste de los salarios y una previsibilidad. Pero son opiniones, digamos, lo que está escrito es lo que te estoy comentando, digamos, en cuanto a cómo se va a actualizar. Y algo que me estaba olvidando, que también se incorpora ahora, digamos, como obligación, es la de inscribir los contratos, digamos, en AFIP. O sea que ahora los contratos de locación hay que declararlos ante la AFIP. ¿Que eso antes no se hacía? O sea, estaba la obligación, porque ya es una cuestión más impositiva, si tenés más de tantas propiedades. Ahora te va a pasar que si no lo tenés inscripto y tenés que ir a una cuestión o judicializar el contrato, el juez, como previo, va a notificar a la AFIP para que ese contrato se vea si está inscripto o no está inscripto. O sea que es como, digamos, una obligación más que en definitiva hay que cumplirla,
porque si no las vas a tener que cumplir después, Sí, sí. y con las sanciones, digamos, fiscales correspondientes ante el incumplimiento. Bien. ¿Algo más para comentar, doctor? No, bueno, Sobre esto, digo. sobre este punto creo que básicamente son las cuestiones más importantes, digamos. Obviamente que al ser una ley nueva, esto a medida que vaya tomando rodaje o se vayan haciendo los contratos nuevos, van a ir apareciendo seguramente inquietudes y bueno, y se van a ir resolviendo también en algunos casos con jurisprudencia, en algún otro caso puede ser con alguna corrección. En mi opinión, básicamente es una ley que trae, digamos, como las modificaciones más sustanciales para las grandes ciudades, en los puntos que te comenté. Por ahí acá en las localidades más pequeñas, digamos, si vamos a exigir todo lo que tiene que exigir la ley, el mes de depósito, el mes de alquiler, el sellado, la certificación de firma y los honorarios de la inmobiliaria que interviene, porque eso también está establecido ahora en la ley, termina siendo tal vez más gravoso o más caro que lo que normalmente a veces era. O sea, de todas maneras, creo yo que acá, volviendo al punto de lo que valen las cosas hoy en día, el tema del mes de depósito me parece que no se usaba mucho, pero se va a empezar a exigir, porque hoy, bueno, la rotura de cualquier parte integrante de la casa, ya sea una abertura, un bajo mesada, a veces capaz que necesita el equivalente a 2 meses para poder repararlo. O reponerlo, exactamente. Así que, obviamente que todo eso, mientras que haya buena predisposición y buena fe entre el inquilino y el locador, nunca se llega, digamos, a judicializar un contrato. Por lo menos en la experiencia que yo tengo, y en lo que he colaborado ahí con la inmobiliaria de mis padres, jamás hemos tenido que desalojar a nadie. O sea que siempre dejando las cosas de antemano bien especificadas es lo mejor, digamos, para las partes. Le agradezco esta charla y también los felicito porque están cumpliendo 20 años de trabajo, que no es poco, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Sergio. La verdad que ha pasado 20 años ya de aquellas primeras notas. Parece mentira, pero sí, el tiempo va pasando. Así que bueno, ya que me consultaste por este tema, digo, bueno, vamos a aprovechar a hacer un agradecimiento público, ya que hoy Dios nos da la vida y los agradecimientos hay que hacerlo en vida. Así que, bueno, si me permitís, en primer lugar, agradecer a mis padres, quienes, digamos, desde chico a uno lo fueron formando, lo fueron inculcando en cuanto a ser responsable, al formarse, al capacitarse, a tratar siempre de ser mejor persona en todo sentido. Es la primera escuela. Sí. Y después de eso, bueno, obviamente también agradecer a las instituciones educativas, en el caso mío, Colegio Nuestra Señora de Fátima, donde fue mi primera formación, y después, bueno, el Colegio Nacional de Cerrito. No voy a nombrar ningún docente porque me voy a olvidar de la mitad, pero bueno, muy agradecido con esas dos instituciones y sobre todo con todo el cuerpo docente, que siempre a uno lo fueron, digamos, como incentivando que uno siempre puede algo más. A veces uno le puede parecer, o si yo me pongo a pensar de dónde vengo, que nací en Armandaria, tuve 3 años en el campo, para los que no saben, si uno pensaba de chico poder recibirme y hoy estar cumpliendo en este año exactamente 20 años de profesión, es prácticamente impensado, pero todo se puede con esfuerzo, haciendo las cosas bien.
si uno comete errores, pidiendo disculpas, o sea, porque uno no es perfecto. Así que yo siempre digo que si uno se equivoca en algo, hay que reconocerlo y se sigue para adelante. Así que bueno, y después obviamente de la formación acá en Cerrito, vinieron años de facultad, que también fueron años difíciles. Cuando terminamos la carrera, año 99, 2000, si te acordás, sí. Fue una época difícil. Pero bueno, ahí empezamos a ejercer y bueno, hoy estamos acá. No quiero también dejar de agradecer a quienes pasaron por este estudio, que fueron varias personas, dejaron su impronta. Hoy por hoy también agradezco a mis socios y colaboradores, el doctor Stan de María Grande, la mandataria Gilda Pasuti, que está con nosotros. Obviamente mis hermanas, Patricia y Gisela, que colaboran en todo lo que a veces uno necesita, además de ser, digamos, hermanas y compañeras, siempre desde el punto de vista profesional nos estamos apoyando los unos a los otros. Y dejé para último agradecimiento obviamente a mi esposa y a mi hija, que bueno, son los que te terminan dando el apoyo necesario, la contención en los días que a veces es complicado ejercer la profesión, más con todo el panorama que tenemos. A veces, digamos, los abogados somos en cierta manera mal vistos, pero créanme que en estos 20 años a veces tener la presión de responderle frente a un cliente y del otro lado tener que conseguir la celeridad de la justicia, no es fácil, digamos. O sea, hay que ponerle mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas horas de sueño, pero bueno, contento, agradecido por estar acá y por haber transitado estos 20 años. Esperemos que el de arriba nos dé unos años más como para poder después disfrutar algún descanso más adelante, ¿no es cierto? No todo tiene que ser trabajo, sino que pensar en algún descanso más adelante. Dani, gracias como siempre por tu atención, ¿eh? No, gracias a vos, Sergio, y un saludo a toda la gente.